Bienvenidas todas y todos y muchísimas gracias por acompañarnos hoy a nuestro panel sobre el importante tema de los incentivos de nueva generación para la atracción de inversión extranjera. Tengo el gran placer de poder moderar este panel hoy y como muestra de nuestra nueva realidad y del nuevo modelo de trabajo remoto y virtual, los estaré acompañando a todos hoy desde mi oficina en casa. Ya desde antes de la pandemia, nuestros países venían acelerando sus procesos de cambio y rediseño de sus políticas de atracción de inversión. Cambios regulatorios a nivel internacional sin precedentes, a nivel de la OMC, de la OECD, del G20, de la Unión Europea, de múltiples distintas organizaciones. Mayor competencia a nivel internacional, con cada vez más países, sobre todo emergentes, entrando en el mercado de competencia por la atracción y la retención de la inversión internacional, reducción de brechas, de las distancias como nunca antes, de restricciones, o sea, con un modelo de globalización en su máxima expresión. Pero el mundo cambió para todas y todos en el 2020 y la pandemia vino a disrumpir en forma drástica y violenta todas las áreas de nuestras economías y de nuestras sociedades. El mundo y toda su cadena de abastecimiento y el comercio en general cambiaron para siempre y literalmente casi de un día para otro. Pero sobre todo, esta crisis creo que nos vino a replantear, y sobre todo a los países en general, la necesidad de poder pivotear en forma ágil y rápida para poder redefinir los incentivos, los mecanismos y las ofertas diferenciadoras que les permitieran no solo subsistir la crisis creada por la pandemia, sino para poder replantear su modelo integral de atracción de inversión extranjera hacia adelante. Incentivos basados en innovación, desarrollo enfocado en la ciencia y la tecnología, zonas de desarrollo especial, un enfoque primario en la educación y la reeducación de nuestra fuerza laboral, enfoque en investigación y desarrollo. Incentivos de nueva generación han tomado múltiples formas y han respondido a distintas visiones y modelos a nivel mundial. Hoy tengo el grandísimo placer de poder estar participando en este panel con un grupo de lujo de representantes de 3 países que han sido muy exitosos con sus programas de atracción de inversión extranjera y que sobre todo en medio de esta pandemia han podido usar sus políticas de incentivos y sus zonas francas como medios para proteger, reactivar y sobre todo lograr hacer crecer sus economías. Hoy me acompañan y tengo el gran placer de compartir con Ámbar Ruiz, directora general de Zonas Francas del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, con Jorge Sequeira, director general de CINDE, y con Daniel Iranzo, director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación de República Dominicana. Muchísimas gracias a los 3 por acompañarme. Y bueno, entrando en materia y reconociendo que esto es un tema con el que podríamos dedicar horas de discusión y de intercambio, hoy vamos a iniciar con una pregunta que quiero hacerle la misma pregunta a los 3 panelistas. Y aprovechándome y haciéndola un poco más difícil, es una pregunta en la que vamos a combinar varios distintos elementos. Entonces, iniciando con nuestra primera pregunta. ¿Cuál es la definición y el alcance de incentivos de nueva generación que se está utilizando en sus países para el diseño de las políticas locales de atracción de inversión extranjera directa? Y a partir de este punto, ¿cuáles son las áreas críticas en las que se están enfocando en este momento en sus países como resultado de todos los cambios que estamos viviendo? ¿Y qué consideran ustedes que son las verdaderas diferencias de la política local de su país en materia de incentivos de nueva generación? Jorge, iniciando en orden alfabético, vamos con Costa Rica. 20,000 empleos brutos, 15,000 netos creados durante la pandemia en el 2020 y en el 2021 se cree que muy probablemente se va a poder superar ese gran número. ¿Cómo responde Costa Rica sobre este tema a la pregunta planteada? Muchas gracias, Rafael. Qué gusto estar aquí en compañía de Ámbar y de Daniel también. Muchas gracias a Sofras por la invitación de participar en este importantísimo evento. Pues sí, esta pregunta, como bien lo dijiste, Rafael, nos da para hablar varias horas.
Pero yo creo que aquí tal vez hay que empezar por aclarar un punto, y es que la definición de esa nueva generación de incentivos va a ser diferente para cada país, según sus intereses, según sus prioridades, según qué es lo que busca la atracción de inversión extranjera directa. Por ejemplo, un país con un mercado muy amplio interno, como puede ser México, Brasil, la misma Colombia, puede tener una serie de incentivos muy diferentes a los que un país tal vez como Chile o Perú o el mismo Colombia también o Brasil también, ¿verdad? En el tema de minerales o de petróleo y otras cosas, ¿verdad? Pero para países pequeños, como es el caso de Costa Rica y en nuestro caso muy puntual, nuestra inversión extranjera se fundamenta especialmente en el tema del aumento de la productividad de las empresas, las que vienen a buscar aquí en Costa Rica una forma de aumentar su competitividad a través de qué? A través del talento humano costarricense. Y eso lo que significa es que toda esa nueva generación, si la queremos llamar de incentivos, en el caso de Costa Rica, van a venir muy enfocados en el tema de desarrollo. Por supuesto, en los campos de innovación, en los campos, ¿verdad?, de sostenibilidad, etcétera. Hay una serie de factores también que entran en juego. Y yo por eso hablo no solo de incentivos que tiende a relacionarse a incentivos en efectivo, como los famosos cash grants o los incentivos fiscales, ¿verdad? Sino más bien nosotros nos gusta hablar de habilitadores de la inversión. En el caso de Costa Rica, nosotros puntualmente hablamos de una propuesta de valor que se fundamenta en 3 P's, que son el planeta, la prosperidad y las personas. Por ejemplo, en el caso del planeta, Costa Rica ofrece a las empresas una matriz energética 99.5% limpia y renovable. Bueno, esto es un habilitador de la inversión en donde muchas empresas, especialmente del sector manufacturero que han llegado a Costa Rica, nos dicen, nos encanta saber que nos conectamos a la matriz energética de Costa Rica y ya estamos prácticamente al 100% en nuestra meta de carbono neutralidad en esta operación y por supuesto nos ayuda en nuestras metas de carbono neutralidad a nivel global. Y este es un tipo de habilitador, ¿verdad? Pues no le puedo llamar un incentivo, pero sí un habilitador o un diferenciador, ¿verdad? Versus otros países que tal vez están lejos todavía de esa meta, ¿verdad? No es fácil empatar una meta de estas o una condición de estas. Entrando en el tema de las personas o del talento humano, Costa Rica realmente está muy clara en lo que tiene que hacer para que las empresas sigan llegando a nuestro país en busca de ese talento. Y de esta manera hemos implementado una serie de iniciativas muy concretas, algunas de ellas, por ejemplo, con el BID, que acabamos de escuchar ampliamente, el programa PIN, invertimos $7 millones en el último año, año y medio, en capacitaciones, bootcamps, de todo lo que es la cuarta revolución industrial, y con esto hemos podido llegar entonces, ¿verdad?, a miles de personas que logran la empleabilidad gracias a este entrenamiento, esta capacitación muy enfocada en la empleabilidad. Nosotros hemos pasado de capacitación por simple capacitación o por simplemente decir capacitamos a tantas personas en tales temas, pasamos a hablar de capacitación para la empleabilidad. Y aquí quiero resaltar un proyecto muy específico que, por ejemplo, nosotros en CINDE hemos liderado, pero con el apoyo del Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Aprendizaje, de muchísimas instituciones públicas y privadas, de los centros de entrenamiento, en donde trabajamos con las empresas para hacer una especie de pipeline del talento que van a necesitar en las diferentes áreas. Esto puede ser en diseño de 3 dimensiones, puede ser en ciberseguridad, puede ser en muchísimas habilidades técnicas que llevan a la empleabilidad. Los convertimos en habilidades blandas, en habilidades técnicas, encontramos los proveedores de cada uno de estos temas y luego en conjunto con el gobierno encontramos la forma de financiar estas capacitaciones para la empleabilidad. De esta manera le ayudamos, por supuesto, y principalmente nuestro mayor interés a ciudadanos que en este momento están sin empleo, a que encuentren empleo a través de estas capacitaciones. Le ayudamos a las empresas a crecer en nuestro país o a llegar a nuestro país gracias a este tipo de iniciativas. Y por supuesto les ayudamos también al país en el crecimiento de su economía y del empleo formal. Hemos recientemente pasado una ley que reforma totalmente nuestro Instituto de Formación Técnica, que se llama el Instituto Nacional de Aprendizaje. Esto es una ley importantísima porque a través de las becas que empiezan a funcionar a partir de enero del próximo año, tendremos decenas de millones de dólares literalmente dispuestos para este tipo de iniciativas como el que acabo de describir,
con enfoque en la empleabilidad, pudiendo el INA ahora contratar a proveedores nacionales o internacionales, públicos, privados, presenciales o virtuales, con una gran flexibilidad para adaptarnos además como país rápidamente a las necesidades cambiantes de las empresas. Así como podría mencionarles de muchísimas otras iniciativas alrededor del talento humano que tienen que ver con el bilingüismo, que es un tema fundamental en nuestro país y creo que en todos los países, porque claramente estas empresas que vienen a operar a nuestro país no vienen por un mercado interno local, vienen realmente, como decía anteriormente, a brindar servicios, ya sea internos a las propias corporaciones o a sus clientes globalmente. De manera que el bilingüismo pasa a ser un tema fundamental y que estamos viendo con el Ministerio de Educación Pública, con el INA, con todas las entidades, para que cada vez un porcentaje mayor de nuestra población hable inglés y lo hable a mejor nivel. No quiero extenderme de los 5 minutos que tenemos cada uno. Gracias, Mucho más por Jorge. contar en otras preguntas. Perfecto, gracias, Jorge. Ámbar, Panamá ha dado muchísimo de qué hablar en materia de atracción de inversión en los últimos años. Desde varios años, incluso antes de la pandemia, Panamá se ha destacado y ha destacado por su profunda transformación que hizo a todo nivel para ajustarse a los nuevos estándares y regulaciones internacionales. Y en pandemia ha demostrado gran resiliencia y capacidad para crecer en medio de la crisis. ¿Cómo nos responde Panamá a esta pregunta planteada? En Panamá, la definición de incentivos de nueva generación nos reta a construir activamente el futuro que queremos. Es decir, no se trata solo de crecer, sino de crecer mejor, de forma sostenible e inclusiva. Esto supone, por supuesto, cambio en las políticas públicas, colocando a las personas en el centro del desarrollo para así mejorar el talento humano, las infraestructuras ya existentes o crearlas donde no las hay, incorporar nuevas tecnologías basadas en la economía circular y fuentes de energías limpias, fomentar los encadenamientos productivos, los servicios digitales, etcétera. Pero además usted ha preguntado cuáles son las áreas críticas en las que se está enfocando mi país. Pues bien, para responder a esta pregunta considero importante tener claro que las zonas francas panameñas cumplen por demás una función social, colocándose en su mayoría en áreas que se han ido quedando rezagadas en el desarrollo. Pero a su vez, yo diría que este es uno de los principales beneficios de las zonas francas, es que hacen encadenamientos productivos de triple vía, es decir, entre zonas francas, con el mercado local y también a nivel exterior, e inciden en actividades de importancia transversal para el desarrollo del país, tales como lo son la manufactura, cuya derrama económica es absolutamente insoslayable porque permea al ciudadano común, a las economías informales, inclusive permite una adaptación de un país de servicios por antonomasia como lo es Panamá, y en esta medida trae nuevas técnicas y tecnologías productivas, transfiere conocimiento y mejora las habilidades de nuestra mano de obra, cosas en las que ya estamos trabajando. En la cadena global de suministro, Panamá pone a disposición de la región más de 100 años de ardua labor en su plataforma logística y en otros aspectos que son los que sustentan el que seamos el hub de hubs. Y por regla de tres, se resume en que Panamá es el hub de la generación de cadenas de valor. El Gobierno Nacional de Panamá ha sido firme, enfático y sobre todo responsable al establecer como paradigma la atracción de las buenas inversiones. O sea, no cualquier inversión, sino aquella que pase por el tamiz de la debida diligencia, del control y la fiscalización, sin perder de vista que los incentivos que se otorgan están supeditados a un compromiso de inversión, a reducir las brechas de desigualdad, a atraer más investigación, innovación y desarrollo, economía del conocimiento y, en fin, dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. Me llamaba la atención que en los flyers promocionales de este evento se mencionaba que las zonas francas impactan en 10 objetivos de desarrollo sostenible y eso es una gran verdad. Marcar la diferencia es propugnar además el regionalismo, el que unidos somos más fuertes. Panamá forma parte de un proyecto latinoamericano de progreso y de bienestar en un mundo definido por una incipiente complejidad. En este orden de idea, como partícipes plenamente comprometidos, queremos mirar al mundo post-pandemia con una visión de solidaridad global. Por eso, considero que hay que seguir trabajando por un sistema multilateral
de comercio abierto, transparente, justo, basado en reglas y valores compartidos, enfocado en contribuir al bien común y la ambición colectiva de progreso y bienestar para nuestros pueblos. Muchísimas gracias, Ámbar. Increíble, interesante, cómo cada uno de los países nos va dando sus visiones. Daniel, como anticiparon nuestros anfitriones en su introducción, en medio de pandemia, República Dominicana ha tenido cifras de crecimiento extraordinarias en exportaciones. Contribución al PIB de las zonas francas pasó del 3.2 en el 19 al 3.5 en el 2020 en medio de pandemia, y hoy zonas francas han llegado a crear 168.200 empleos directos para el país. ¿Cuál es tu visión en relación con la pregunta que hemos estado comentando? Sí, muy buenos días, Rafael, y me permito primeramente darle las gracias a los organizadores de este evento, tanto a las ASFA, en nombre de su presidente Gustavo González de Vega y de su directora ejecutiva María Camila Moreno, así como a SOFRA, en la persona de Carlos Juan, presidente de dicha asociación. Muchas gracias por invitarnos a este importante evento, que de seguro será de muy buen provecho para todos. Primeramente quiero poner en contexto lo que son las zonas francas para la República Dominicana, o sea, lo que representa dicho sector en términos económicos y sociales. Actualmente en nuestro país existen alrededor de 77 parques industriales de zona franca, que a su vez albergan 726 empresas. Esta zona franca tiene un gran impacto en el país, pues están ubicadas en 28 de las 32 provincias, o sea, que tienen un impacto regional a nivel nacional. En cuanto al proceso de recuperación que ha mostrado el sector en tiempo de pandemia, podríamos decir que fue el sector que mostró mayor resiliencia dentro de los sectores económicos de la República Dominicana. Actualmente, dicho sector se ha recuperado en términos de empleos en más de un 100%. Es decir, hemos recuperado en los primeros 7 meses de este año todos los empleos que teníamos previo a la pandemia y estamos creciendo. Rafael hablaba de que teníamos 168,000 empleos. Actualmente, quiero rectificar la cifra, estamos generando 174,000 empleos directos. Y las exportaciones en los primeros 7 meses de este año han mostrado un crecimiento impresionante de un 31%. Es decir, hemos exportado durante estos primeros 7 meses alrededor de $1,000 millones más con respecto a los primeros 7 meses del año pasado. Y ya entrando en la pregunta de cuáles son las acciones para los incentivos de nueva generación, quiero referirme que la República Dominicana cuenta con uno de los paquetes de incentivos de zona franca más atractivos de la región. Sin embargo, es bueno traer a colación que dicho paquete de incentivos tiene alrededor de 40 años en vigencia. Lo que, sin embargo, debemos tomar en cuenta que dentro de estos 40 años de vigencia que tiene el régimen, han sucedido eventos que han redefinido la cadena global de valor, como es la creación de la OMC, el boom del Internet y la entrada de muchos países asiáticos al comercio mundial, que han tenido un gran crecimiento y que han sido muy agresivos en el ofrecimiento de incentivos. En nuestro país entendemos como incentivo de nueva generación aquello que han de desarrollarse acorde con este nuevo contexto político y económico. Y los incentivos de nueva generación no solo deben basarse exclusivamente en exenciones fiscales, sino que consideramos que también en otra política que fomenten el desarrollo productivo, como podrían ser la permisología expedita, es decir, crear ventanillas exclusivas para, a partir de ella, realizar los procesos de zona franca, así como apoyo económico para la formación de capital humano, tal y como se refería el señor Jorge Sequeira, y atracción de nuevos proyectos de manufacturas
en procesos basados en tecnología avanzada. ¿Cuáles son las áreas críticas en las que hemos venido trabajando para poner en práctica estos incentivos? Hemos identificado áreas en las que podríamos tener potencial de crecimiento, como son los centros logísticos, servicios de valor agregado a través de los mismos, también empresas de dispositivos médicos, ya que uno ha pasado a ser el sector primordial dentro del ramo de exportación del sector zona franca de nuestro país, liderando las exportaciones, así como empresas de servicios en tecnología y conocimientos avanzados. También hemos trabajado en la parte de creación de talento humano, que es uno de los principales retos que tenemos, y en las facilidades de los procesos, tanto de importación y exportación, a través de las instituciones vinculadas al comercio exterior. Con esto creo que le doy respuesta a su primera pregunta, Rafael. Muchísimas gracias, Daniel. Qué maravilla cuando uno lo corrigen para darnos esa maravillosa noticia de la diferencia en las cifras de generación de empleo en el país. Extraordinario y definitivo. Creo que uno de los puntos a destacar de lo que comentamos anteriormente y escuchando las experiencias de estas tres naciones es lo importante dentro de toda la desgracia que ha representado la crisis de la pandemia, lo importante que ha sido la capacidad de muchas de nuestras naciones de poder tomar esto como oportunidad para definitivamente replantear modelos y poder poner al país enfrente a nivel internacional para poder utilizar la atracción de inversión extranjera como motor de reactivación, antes que reactivación, de protección de la economía y luego de reactivación para luego poder obtener crecimientos consistentes. Pero claramente, y cambiando ahora de tema y pasando a uno un poco más sensible desde el punto de vista de política a nivel tanto doméstica como internacional, creo que todos sabemos que la pandemia ha creado un problema sistémico de caídas en el crecimiento de Producto Interno Bruto en prácticamente todos los países, ha generado déficit fiscales y niveles de endeudamiento sin precedentes a nivel mundial, y en la región latinoamericana no es la excepción, y tenemos casos incluso como el caso de Costa Rica y el caso de otras naciones donde los niveles de endeudamiento público han llegado a porcentajes antes no vistos. Y obviamente esta situación de una verdadera y real crisis que en paralelo se ha venido desarrollando junto con los éxitos que comentábamos anteriormente, esto crea una necesidad inmediata para todas las naciones de buscar mecanismos para incrementar la generación de ingresos para cubrir sus necesidades, tanto de cortísimo plazo para poder atender las necesidades inmediatas de la crisis médica que se ha generado alrededor de la pandemia, como de mediano plazo para poder asegurar la sostenibilidad de los programas sociales, políticas económicas, etcétera, de todos los países. Y esta situación, obviamente, combinada con un altísimo contenido ideológico en los distintos países, está reabriendo o profundizando el eterno debate en nuestras naciones sobre la conveniencia de otorgar exenciones y beneficios fiscales como motores para la generación de empleo, atracción de inversión, generación de encadenamiento, consumo y así reactivar y crecer economía, versus propuestas de políticas domésticas para incrementar recaudación fiscal con nuevas cargas tributarias que sirvan para compensar déficits generados por crisis y así buscar más bien sostener y reactivar la economía con gasto e inversión pública. Entonces, le pregunto de nuevo a todos los panelistas, ¿cómo ven sus países este gran reto que se nos está imponiendo de tratar de poder hacer que se conviva y se pueda balancear entre los modelos de incentivos para la atracción y la necesidad de conciliar déficits? ¿Cómo concilian? Y la pregunta específica sería,
¿cómo concilian o podrían entrar en conflicto las políticas de creación de incentivos de nueva generación para la atracción de inversión extranjera con las necesidades fiscales que la crisis ha creado a nivel global y específicamente en cada uno de sus países? Ámbar, iniciamos con vos ahora esta pregunta. En primer lugar, la seguridad jurídica y la estabilidad de las condiciones ofrecidas a los inversionistas son piedra angular de las zonas francas panameñas, no como una mera declaración de buenas intenciones, sino salvaguardada por ley durante 10 años a partir de la obtención de la licencia correspondiente. La conciliación se da de facto a través de la onda expansiva que representa el modelo de zonas francas como coeficiente multiplicador por su incidencia en la balanza comercial, en la balanza de pagos, por los impuestos que se pagan por los empleos que se van generando a raíz de la instalación de una zona franca, por los encadenamientos productivos que se realiza desde ellas y las transacciones en el mercado local que también son objeto de retención impositiva. Las entidades recaudadoras tienen que entender que las zonas francas no le restan al país en donde se establecen, sino que suman y multiplican en favor del erario público por el dinamismo que traen de forma implícita. Es decir, no se puede perder algo que no se tiene. No es una lucha entre el régimen ordinario y el especial, sino una competencia entre países, porque el inversionista dedicado al comercio internacional tiene muy claro que requiere la neutralidad y la agilidad del régimen de zonas francas, dado que es el ambiente comercial que necesita para desenvolverse óptimamente. De hecho, en honor a la verdad, confieso que en mi anterior práctica privada como abogada especializada en derecho mercantil, el tema de las exoneraciones era en muchas ocasiones de los últimos aspectos que las empresas miraban a la hora de elegir a un país, ya que en realidad lo que valoraban es el ecosistema completo. En este ecosistema completo, nosotros estamos trabajando en la agilización de los procesos, en su automatización. Estamos trabajando interinstitucionalmente para tener trámites aduaneros más ágiles y que también se vayan adaptando a las nuevas realidades de las zonas francas de servicios, zonas francas digitales, y así estamos dando también soporte en materia formativa a través de la incorporación de un instituto llamado INADE que nos ha ofrecido hacer convenios de formación dual para las zonas francas, de manera tal de que también damos ese acompañamiento al empresario en cuanto a la capacitación del personal que necesita para desarrollarse. Muchísimas gracias, Ámbar. Daniel, ¿cómo enfrenta la República Dominicana este gran reto y este gran debate? Bueno, Rafael, para nosotros en República Dominicana, el régimen de zona franca constituye un factor de suma importancia. Y no perdemos de vista el hecho de que la zona franca, tal y como se plantea, no representan ese gran sacrificio fiscal que se quiere vender. De hecho, debemos ver la zona franca como generadora de impuestos, pues a través de ella se generan muchas contribuciones o encadenamiento que de una u otra forma lo que hacen es aportes al fisco. Pues a través de la zona franca se generan ingresos al fisco por el pago de impuestos sobre la renta de muchos de sus empleados. Asimismo, la zona franca dinamiza la economía, lo que hace que otros comercios que sí tienen que pagar impuestos lo hagan a través de las operaciones que llevan a cabo las empresas de zona franca. Pero podríamos encontrar un balance entre la facilitación de incentivos creativos y la limitación de recursos presupuestarios de los gobiernos, a través de la focalización de incentivos en áreas de alto impacto en el desarrollo económico de las acciones. Pero esto no significa necesariamente focalizar hacia sus sectores específicos, sino hacia procesos que fomenten el aprendizaje tecnológico, así como la transformación digital y la industria 4.0. Es decir, debemos ver la zona franca y los incentivos que reciben como un factor de crecimiento, y no de sacrificio fiscal como se ha querido vender. O sea que evidentemente debemos tener presente que la misma, en vez de una carga fiscal, hacen una contribución en términos económicos y sociales.
que tienen su impacto y que se pueden ver cuando hacemos estudios. Por ejemplo, ayer decían que Costa Rica, por cada supuesto dólar que dejan de pagar las empresas de zona franca, la zona franca le generan 2 o 2.5. En el caso nuestro de la República Dominicana, de acuerdo a los estudios que se han hecho, por cada dólar que supuestamente dejan de pagar la zona franca en exenciones, la zona franca le devuelven $5 al Estado Dominicano. O sea que esto lo debemos ver como una ayuda de doble vía en la cual la zona franca hace un mayor aporte. Gracias. Gracias, Daniel. Muy interesante y claramente vamos viendo una tendencia en las respuestas desde la perspectiva de los efectos multiplicadores que más bien tiene los sistemas de incentivos en relación con crecimiento y generación de bienestar. Jorge, comentanos cuál es la visión de Costa Rica como país y sobre todo en el caso particular de Costa Rica, que ha sido públicamente reconocida la situación tan compleja que estamos enfrentando en este momento, tanto a nivel de déficit como de endeudamiento. Así es, Rafael, y a quienes seguimos de cerca lo que hacen otros países en Norteamérica, en Europa, por ejemplo, a través de WAFTE, que hace una publicación mensual de los grandes incentivos que dan estos países, literalmente son de decenas, cientos y en algunos casos hasta miles de millones de dólares los incentivos que dan para que las grandes empresas se ubiquen, ¿verdad?, en sus cantones, en sus estados, etcétera. Bueno, nosotros estamos en otra realidad. Y voy a coincidir aquí totalmente con Ámbar y con Daniel en sus respectivas respuestas de que, por supuesto, las zonas francas no solo no compiten con Hacienda de nuestros países, sino que más bien vienen a complementar y ayudarle al país en esa recolección, llamémosle así, de otras cargas sociales. Para ponerle números, en el caso de Costa Rica, ¿verdad?, una población de 5 millones con un PIB de 62,000 millones. Bueno, estas poco menos de 400 empresas que están operando en nuestro país, el año pasado generaron 600 millones de dólares a la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Cómo hubiéramos hecho en la pandemia sin esos 600 millones de dólares? Aportaron 150 millones a los fondos de asignaciones familiares, que son los que dieron los bonos que le permitieron a las familias sobrevivir durante la pandemia. Le aportaron más de 40 millones de dólares a los fondos de capacitación del Instituto Nacional de Aprendizaje, a lo que me refería anteriormente. Es decir, aquí hay un círculo virtuoso, ¿verdad?, más bien de cómo estas empresas que están en nuestras zonas francas vienen aquí a generar gran bienestar al país, ¿verdad?, sin hablar de más de 2,000 millones de dólares pagados en salarios, más de 2,500 millones pagados en encadenamientos productivos con más de 5,000 empresas, la mayoría de ellas micro y pequeñas empresas de nuestro país. Es decir, esto es todo un ecosistema virtuoso, ¿verdad?, que más bien tenemos que seguir apoyando y verle ese beneficio, no como una competencia del erario. Ahora, ¿qué tipo de incentivos se pueden hacer que no le cuesten dinero o una erogación de dinero directamente al país? Bueno, ya hablamos muchísimo en mi primera intervención sobre temas de fortalecimiento de talento. Aquí agregaría nada más cosas como trabajar de la mano las empresas con la academia para que podamos tener un impacto a través de Train the Trainers, en donde las universidades públicas y privadas y los centros tecnológicos empiezan a graduar muchachos con las habilidades de la cuarta revolución industrial que están requiriendo las empresas a nivel global y vienen a Costa Rica en busca de ese talento. Eso a nosotros no nos cuesta millones ni decenas de millones de dólares como país, y más bien nos da un gran beneficio, una gran transferencia tecnológica. Incluso, como un ejemplo muy concreto, tenemos aquí en Costa Rica el único programa de maestría en diseño de dispositivos médicos, que lo hicimos con la Universidad de Michigan y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, que ya va por su 4ª generación de graduados. Y bueno, eso es un diferenciador enorme, ¿verdad?, que da una gran ventaja competitiva y es un gran imán para que vengan más empresas del sector de dispositivos médicos, que dicho sea paso, nuestro principal sector exportador por mucho, este año exportando 5,000 millones de dólares en el 2021, por ahí van a dar las exportaciones. Y bueno, eso no son erogaciones del Estado. Por ejemplo, tenemos, al igual que mencionaron también los dos colegas aquí en este panel, un proyecto de facilitación de trámites. Eso es un habilitador de la inversión definitivamente. La UDI, liderada por la promotora Comercio Exterior de Costa Rica, participan 75 instituciones públicas, 36 municipalidades,
Y en esto estamos realmente pasando a la digitalización, facilitación, eliminación de trámites. De nuevo, un ejemplo concreto, en la CETENA, que ustedes saben que en Costa Rica es reconocido porque los trámites ambientales son bastante, digamos, rigurosos y tomaban mucho tiempo, pueden ser 200, 300 días. Bueno, hoy en día algunos de estos trámites son 100% digitales y en 2 o 3 días se pueden resolver. ¿Verdad? Estos son el tipo de cosas que no nos cuestan millones de dólares, pero que sí son esos habilitadores de la inversión que mencionábamos anteriormente. No dejo de mencionar lo que Ámbar dijo muy acertadamente, los países que podemos ofrecer una estabilidad social, una estabilidad económica, una estabilidad política, reglas del juego claras y sostenibles en el tiempo, pues bueno, esos también son habilitadores e incentivos para la inversión. Gracias, Jorge. Interesante y sobre todo, quiero rescatar algunas palabras interesantísimas y una frase que me encantó y es, Ámbar nos hablaba de atracción de inversión extranjera y zonas francas o los regímenes de incentivos como coeficientes multiplicadores. Y yo creo que ese es la conclusión y general que me llevo de cómo los países están enfocando en este momento los beneficios que el supuesto sacrificio, que como ya ustedes mismos nos demostraron, no es un sacrificio, como la inversión, diría yo, a través de los incentivos, puede generar un efecto multiplicador de bienestar y crecimiento en la economía. Tenemos 10 minutos y aprovecho para hacerles una pregunta que viene del público, que nos acaban de pasar, pero en 2 minutos máximo cada uno de ustedes nos preguntaban cómo podríamos hacer para extender los beneficios que se han venido generando a través de modelos de atracción de inversión como es los incentivos de las zonas francas y otros. ¿Cómo podemos hacer para extenderlos a las zonas marginales, a las zonas de menor desarrollo que podemos tener en nuestros países en este momento, donde no siempre necesariamente está la mano de obra para algunas de las inversiones que se están buscando? Daniel, empezamos con vos, que fuiste el último. 2 minutos o menos, por favor. Sí, muchas gracias. De hecho, Rafael, la ley de incentivo de zona franca, la ley 890 específicamente, se aplica para todo el territorio nacional. O sea, no está concentrada en lo que llamamos o se llama aquí en Costa Rica como gran área metropolitana, sino que nuestra ley está abierta a que las empresas se instalen. Y tal como le decía, hoy tenemos presencia de zona franca que reciben los incentivos de la zona franca. Tenemos presencia en 28 provincias de las 32 que tiene el país. No obstante a eso, y el gobierno consciente de la necesidad de llevar incentivo y desarrollo a las comunidades menos desarrolladas, también en nuestro país existe la ley de desarrollo especial de zona fronteriza, donde las empresas que no quieran acogerse al régimen de zona franca pueden sí hacerlo a través de esta ley de desarrollo fronterizo, donde reciben incentivos muchas veces mayores que los que reciben las empresas de zona franca. O sea que nuestro gobierno ha pensado en esas comunidades menos desarrolladas y por eso tiene marcos legales que permitan un buen desarrollo y crecimiento de dicha comunidad. Gracias, interesantísimo, Daniel. Ámbar, ¿cómo maneja Panamá estas potenciales diferencias? Bueno, la línea viene trazada a nivel presidencial y es luchar contra la sexta frontera, que es la que divide de manera injusta a los ciudadanos. Así, la ley de zonas francas, establecida mediante la ley 32 del año 2011, permite, como en el caso de República Dominicana, que se pueda establecer este sistema multiplicador y generador de inversiones en cualquier punto del país. Este año, por primera vez, el gobierno nacional ha dado muestras de que se está llevando este modelo a diferentes lugares del país. Prueba de ello es que hemos aprobado en febrero de este año 6 nuevas zonas francas, todas ellas situadas en lugares que estaban, digamos, segregados del desarrollo comercial o que no eran atractivos para el empresario común. Un ejemplo claro de ellos es lo que estamos haciendo en el área de El Darién,
Específicamente hay una zona franca nueva que va a tener un componente de manufactura importante y que está permitiendo a los agricultores y a los productores que están en el área sur de El Darién, que no tienen conectividad terrestre, poder tener ahora acceso a una conectividad marítima. Entonces, Panamá definitivamente tiene muchos retos por delante, pero también tiene muchas ventajas y conocerlas y reconocerlas es una oportunidad, sobre todo en nivel de conectividad. A su vez, también el gobierno nacional está fomentando el emprendimiento y también programas tales como Mi Primer Empleo y otros más que procuran acercar al nicho productivo a jóvenes o a personas que estaban un poco disgregadas de esto. También hemos establecido acercamientos con otras entidades públicas en una colaboración y articulación interinstitucional, por ejemplo, para acceder a bases de datos de personas con discapacidad que se han formado académicamente. Creo que de una forma injusta, normalmente se solían dar a las personas con discapacidad trabajos de trabajadores manuales, trabajos de mensajería, cuando normalmente ellos son unas personas que tienen un compromiso importante con las empresas y una capacidad de resiliencia grande. Entonces, para resumir, las políticas del gobierno de Panamá van dirigidas a tratar de acortar la brecha de la desigualdad, a fomentar el emprendimiento y también a fomentar la inclusión social de las personas con discapacidad. Yo creo que eso es de las cosas más lindas que puede tener el régimen de zona franca y es una característica que lo distingue de los otros regímenes especiales. Definitivamente, o sea, como vos misma usaste tus palabras, el coeficiente multiplicador de las zonas francas claramente es algo que se tiene que extender y ampliar sin ninguna barrera. Y Jorge, por último, tu perspectiva en ese sentido en Costa Rica, sobre todo con esta reforma reciente que se ha venido discutiendo en este país sobre ese tema. Sí, gracias, Rafael. En realidad, pues este tema es complicado y lo trataré de resumir 5 años de trabajo en este campo en 2 minutos. Pero la verdad es que sí estamos en deuda, a pesar de que tenemos una ley que le da, ley de zonas francas, que le da beneficios mayores a las regiones fuera de la gran área metropolitana. La realidad es que estamos en deuda con nuestras fronteras y con nuestras costas, porque el índice de desarrollo ahí es mucho más bajo y las oportunidades de empleo para las personas cada vez son más escasas. Entonces hemos venido trabajando con estas comunidades desde hace 5 años, conscientes de que aquí lo importante es que ellos aumenten su competitividad con una guía de inversión que les permite hacer un gap análisis a cada comunidad individualmente de qué es lo que buscan las empresas, a dónde tienen que llegar en temas como infraestructura, como conectividad, como acceso a energía redundante, limpia, de costo competitivo y de calidad, ¿verdad? Por supuesto, todo el tema de talento humano, etcétera, para que a partir de ahí cada una de estas comunidades trabaje y lo han venido haciendo, ¿verdad? En programas de cerrar esos gaps para poder entonces llevar la inversión, porque está claro que no es el país, no es CINDE, no es nadie el que le dice a la empresa, usted va aquí, usted vaya, van a ir en donde más le convengan y en donde encuentren las condiciones de competitividad. Entonces, cerrar esos gaps es en lo que nos hemos enfocado. Y sí, efectivamente, hace aproximadamente un mes presentamos un proyecto de ley con una serie de iniciativas muy disruptivas para hacer algo radicalmente diferente. Está en consideración ahorita de las diputadas y los diputados de nuestro país. Si quieren tomarlo tal cual como está o enmendarlo en la forma que consideren oportuno, pero lo cierto es que tenemos que hacer algo diferente para que los resultados sean diferentes y ahí lo que hicimos fue a través de consultorías muy especializadas aprender de los casos de países como Israel, como Irlanda y otros países alrededor del mundo de qué es lo que han hecho y qué es lo que ha funcionado para lograr incentivar que las empresas tomen esa decisión de ir a estas regiones que hoy en día están tan necesitadas de las oportunidades. Es un tema amplísimo, Rafael, ciertamente aquí, por lo menos en Costa Rica, es un tema de muchísima discusión y tenemos que, como digo, hacer las cosas diferentes si queremos ver resultados diferentes. Perfecto, buenísimo. Y vean, me voy a robar un minuto para cerrar esto con algo simpático diferente. En una palabra, por favor, respóndanme qué es la visión de país de ustedes cuando oyen nearshoring, China Plus One Initiatives y todo lo que tiene que ver con este nuevo modelo que se está generando post pandemia.
En una palabra, Ámbar, empezamos contigo. Me la pusiste difícil porque soy abogada, entonces siempre uso muchas palabras, pero usaría la palabra regionalismo. Excelente. Daniel. Estás en mute, creo. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Sí, sí, le decía que la palabra que utilizaría y que sería de gran valor sería muchas oportunidades, aunque utilicé dos. Me encanta la definición de palabra compuesta. Y Jorge, para vos. Potencial. Potencial. Extraordinario. Bueno, definitivamente ha sido una experiencia extraordinaria el haber podido aprender, porque la verdad es que eso es lo que he hecho hoy, más de todo lo compartido con ustedes y sobre todo de poder conocer cómo nuestros países, incluso en medio de esta crisis global tan pavorosa que estamos enfrentando, han sabido lograr replantear, desarrollar sus modelos de incentivos y de atracción y de cómo han verdaderamente podido pivotear para sostener nuestras economías y nuestras realidades. Me voy con algunas palabras y algunas frases que me robo de algunos de nuestros expositores. Es más, hay una que creo que deberíamos de convertir en branding para este evento, cuando se dijo básicamente que las zonas francas son los coeficientes multiplicadores de la economía, que las zonas francas son multiplicadores de crecimiento y los regímenes de incentivos en general suman y hacen crecer. Y me encantó cuando se dijo el tema de no se pierde lo que no se tiene. Y claramente sin países que sean competitivos y que tengan modelos de desarrollo sofisticados de atracción de inversión extranjera y de nueva generación, no van a poder subsistir ni salir adelante. Nuevamente, gracias a Ámbar, Daniel y Jorge por su participación y espero a todas y todos nuestros participantes que puedan seguir disfrutando de este gran evento. Michelle, te paso de nuevo la palabra y muchas gracias por habernos acompañado.